Bienvenidos a Contexto Humano, el espacio en donde hablamos de la gente y sus valores. Yo soy Angélica de la Vega, editora de IDC Online, y hoy estamos iniciando la serie Motivación, Creencias y Psicología del Trabajador Mexicano. Para tratar este tema hemos invitado a Anselmo García Pineda, colaborador de IDC y colaborador externo de la Organización Internacional del Trabajo. Anselmo, te agradezco mucho haber aceptado la invitación. Buenas tardes, gracias por haberme invitado. Anselmo, vamos a empezar nuestra charla y yo quisiera arrancar con un planteamiento inicial. Las empresas mexicanas están enfrentando un contexto muy complejo desde el punto de vista económico, financiero, social, y a todas les interesa la cuestión de motivar a su personal. Pero las estrategias de motivación en tiempo de crisis tienen ciertas particularidades. ¿Cómo deben de ser esas estrategias? Creo que en primer lugar hay que decir que la motivación es parte de una gestión estratégica de la empresa. Entonces la motivación es un complemento de una buena selección de personal, de un buen desarrollo del personal, de una buena capacitación. Y las estrategias de motivación deben de ser, en primer lugar, más dinámicas, deben diferenciarse claramente de las estrategias que se aplican cuando no es tiempo de crisis, para que se note y para que responda a características específicas de los trabajadores. Los trabajadores se encuentran desmotivados, se encuentran en una situación de mayor tensión, de tensión económica, de tensión social, en un entorno difícil, y por eso las estrategias deben ser diferentes. Habría que investigar cuáles son los factores que pueden detonar la motivación individual y la motivación afiliativa o la motivación social, la motivación de un grupo, de la comunidad de la empresa. Y sobre todo que atiendan a aspectos y características de cada uno de los sectores que queremos motivar. Si queremos motivar trabajadores jóvenes, de trabajadores con escasa escolaridad, o trabajadores calificados, o mujeres, que son muchas mujeres hoy en el mercado laboral,
o si se quiere motivar todavía a algunos trabajadores viejos para recuperar su conocimiento, su saber. En fin, creo que tienen que ser estrategias muy focalizadas. Eso es lo fundamental en tiempos de crisis. ¿Qué puede hacer la empresa mexicana cuando se enfrenta a un sector laboral que está sufriendo de incertidumbre? Creo que lo más importante es ubicar las causas de esa incertidumbre. A veces el trabajador puede querer trabajar más, puede querer comprometerse, pero siempre y cuando tenga claro para qué, o por qué, o cuál va a ser el beneficio. Un beneficio a veces directo, puede ser monetario, a veces puede ser un beneficio para su familia, a veces puede ser un beneficio para la escolaridad de sus hijos, puede ser un beneficio para el mantenimiento del empleo. Entonces, habría que ver que la empresa disminuya la desesperanza, disminuya la frustración, disminuya la apatía o el conformismo, ¿no? Muchos trabajadores a lo mejor ahora están conformados porque dicen, bueno, tengo empleo y ya es ganancia. Creo que no, creo que esa percepción es la que hay que cambiar. Y esa percepción se cambia motivando a la gente, motivándole, poniéndole metas nuevas. Quizás es bueno y es útil y es importante conservar el empleo, pero es mucho más importante reproducirlo, tener mucho más empleo para los demás, tener más empresas. Es el pilar básico. Las creencias son el pilar básico de la actitud ante el trabajo. Entonces, más bien habría que, las creencias hay que revalorarlas, hay que repensarlas, porque muchas creencias puede que sean parte de una cultura improductiva también. Es difícil construir nuevas creencias, muy difícil, porque se atenta contra mitos, se atenta contra costumbres, creencias que nos llevan a ser ambiguos, creencias que nos llevan a tolerar la irresponsabilidad, creencias que nos llevan a permisividades que construyen una cultura del trabajo, una cultura que ha dado como resultado frases tan deplorables como ahorita lo hago, tan deplorables como al ratito lo hago, y al ratito puede significar una eternidad o nunca hacerlo, ¿no? El ahorita lo hago puede significar también nunca comprometernos de manera directa con un resultado, con un producto, y eso es creencia, eso son creencias definitivamente, ¿no? El otro aspecto muy importante de las creencias tiene que ver con las confianzas y las desconfianzas en el trabajo, ¿sí? Creo que ese sería también cuestión de analizarlas y de ver cómo las creencias positivas, las que se sustentan en valores positivos, habría que potenciarlas. Y aquellas creencias que se sustentan en valores negativos, en aspectos de retraso o de atraso, pues habría que cambiarlas, ¿no? Damos por terminada esta primera cápsula, agradeciendo a nuestro invitado Anselmo García Pineda su presencia en este foro, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana con una nueva cápsula de Contexto Humano, consejos que convienen. Hasta entonces. Bienvenidos a Contexto Humano, el espacio en donde hablamos de la gente y sus valores. Yo soy Angélica de la Vega, editora de IDC Online, y esta es la segunda cápsula de nuestra serie Motivación, Creencias y Psicología del Trabajador Mexicano. Tengo el gusto de seguir entrevistando a Anselmo García Pineda, colaborador de IDC y colaborador externo de la Organización Internacional del Trabajo. Anselmo, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, con mucho gusto. Continuando con nuestra charla, Anselmo, una de las grandes quejas del empresario mexicano es que los trabajadores no se comprometen. ¿A qué se debe, desde tu óptica, esta falta de compromiso del trabajador? Casi siempre la falta de compromiso tiene que ver con falta de información para el trabajador. Es decir, el trabajador no se compromete de manera voluntaria, no lo hace a propósito. La falta de compromiso no es racionalmente decidido. El trabajador no se levanta un día y dice, hoy no me voy a comprometer. De ninguna manera pasa eso, o al menos no hay ningún estudio que lo demuestre. Es más bien lo contrario. El trabajador no se compromete
porque no tiene claro a qué se va a comprometer, cuál es la tarea que va a hacer, cuál es la orden que debe de acatar. A veces tenemos problemas en la administración, duplicidad de órdenes, organigramas no definidos, misión y visión de la empresa ambiguas, que no son claras y el trabajador no lo conoce. Entonces muchas veces el trabajador llega a cumplir su jornada de trabajo solamente con su voluntad. Y ese es un problema, porque la voluntad no lo es todo. Requiere de conocimientos, requiere de capacitación, requiere de una meta clara. Eso es muy importante, una meta clara. Pero si solo se le dice que cumpla, pero no se le dan herramientas de todo tipo, físicas y emocionales, que el trabajador tenga certidumbre, que el trabajador tenga la certeza de que su trabajo va a ser apreciado, la certeza de que su trabajo va a consolidarse en un resultado, y este resultado le va a dar un beneficio al trabajador, por supuesto monetario, eso es normal y eso todos lo esperamos, pero además de eso, recibir un comentario de su jefe inmediato que le diga qué bien lo hiciste, o que le diga qué bueno que lo hiciste, o que le diga lo hiciste y todos ganamos, pero muchas veces esa parte de la cultura todavía no está protegida o cubierta en nuestro país. Muchos trabajadores, cuando se les ha pedido que se sometan a procesos de medición, de compromisos, de resultados, los trabajadores lo aceptan, con la única condición, en un primer lugar, de saber qué está pasando con sus resultados. Si lo hizo bien, si lo hizo mal, si se aproximó, si se alejó de la meta, pero muchas veces las metas los jefes intermedios no las comunican. Entonces creo que aquí hay una circunstancia en la que toda la comunidad de la empresa puede favorecer el mayor compromiso de los trabajadores. ¿Cuáles son aquellas motivaciones que van a impulsar a nuestro trabajador hacia el compromiso, a tener una actitud diferente, proactiva, a estar realmente con la camiseta puesta? Individualmente el mexicano, para motivarlo, por supuesto está el factor dinero, pero es curioso, a veces no es el más importante, o cuando queda mínimamente satisfecho, pasan a ser elementos detonantes de la motivación otros, como por ejemplo el saber que su familia está bien. El trabajador, cuando sabe que su familia está bien, él se compromete mucho con su trabajo. Si el resultado de su trabajo se está reflejando en su familia, el trabajador lo ve bien. Claro que el dinero es parte de esa motivación, porque el dinero es estatus, el dinero es satisfacción individual, el dinero es vestido, el dinero es casa, el dinero es alimentación, que es lo básico. Pero después viene la educación también. Si un trabajador mexicano sabe que sus hijos tienen educación, se compromete mucho con su trabajo. El trabajador también, cuando tiene cierta certidumbre laboral, se compromete. Lamentablemente en las nuevas modalidades del empleo existen algunas modalidades que ponen en riesgo ese compromiso, sobre todo aquellas modalidades donde el patrón es difuso, donde no se sabe para quién estoy trabajando, ¿no? Por eso es muy importante que la empresa siempre tenga ese contacto directo con el trabajador. De esta manera cerramos la segunda cápsula. Agradezco a nuestro entrevistado, Anselmo García Pineda, su presencia en este foro. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana en una nueva cápsula de Contexto Humano, consejos que convienen. Hasta entonces. Bienvenidos a Contexto Humano, el espacio en donde hablamos de la gente y sus valores. Yo soy Angélica de la Vega, editora de IDC Online, y esta es la tercera cápsula de nuestra serie Motivación, Creencias y Psicología del Trabajador Mexicano. Sigue en este foro Anselmo García Pineda, colaborador de IDC y también colaborador externo de la Organización Internacional del Trabajo. Anselmo, gracias por seguir con nosotros. Gracias, con mucho gusto. Desde el punto de vista del trabajador mexicano, ¿cuáles son las virtudes que reconocen un líder? Hay dos aspectos
fundamentales que habría que diferenciar. Primero, a veces el trabajador quiere como líder sobre todo a una persona honrada. Creo que el valor de la honradez es fundamental, es básico. En segundo lugar, que sea trabajador, que sea una persona trabajadora. Es curioso, pero en el caso de México, los trabajadores no cuestionan mucho la naturaleza del liderazgo. Es decir, a un trabajador no le interesa indagar cómo alguien llegó a ser líder, sino que lo que le interesa es ver lo que hace como líder. Esto es muy interesante, porque eso nos permite observar que en la empresa se pueden desarrollar liderazgos de facto. Después hay otros atributos que valoran los trabajadores mexicanos, como la comunicación, como la confianza, la confianza que un jefe, que un líder se preocupe por ellos, no solo como trabajadores, no solo como la persona que llega temprano, que se va tarde, que cumple bien su trabajo, sino que un líder se preocupe un poco por cómo se siente el trabajador. A veces los empresarios aprecian en el liderazgo más la contundencia de las decisiones. Anselmo, ahora me gustaría que nos explicaras un poco el factor confianza, porque parece ser que hay más bien una desconfianza entre patrones y trabajadores en las empresas mexicanas. ¿A qué se debe este fenómeno? La desconfianza es una característica ancestral de nosotros. No es producto del siglo XX, es producto quizás del siglo XVI, XIX, y se consolidó. La desconfianza es parte de la ambigüedad de ser de los mexicanos. No se le dice las cosas por su nombre, se usan muchos diminutivos en nuestra cultura, ¿sí? Tu casita, tengo mi casita, vamos a una comidita, la mesita. Creo que el diminutivo lo que encierra en nuestro caso es mucho menosprecio por nuestra historia, por nuestra cultura. Los mexicanos menospreciamos nuestro desarrollo, hay mucho automenosprecio y eso nos lleva a ser conformistas. Y la desconfianza es parte de eso, porque no confiamos en nosotros, no confiamos de manera franca, sincera, abierta en la otra persona, hasta que la otra persona nos da muestras de confianza, de lealtad, y para eso pueden pasar semanas o incluso años, ¿no? Entonces creo que la confianza es una virtud, una necesidad en el país, una necesidad imperiosa. En el caso de las empresas, la cultura de exclusión generó desconfianza. Es decir, el gerente excluye al trabajador de sus decisiones. El trabajador excluye al gerente del espacio de trabajo, del puesto de trabajo. El gerente excluye al trabajador de la toma de decisión, de la información, de la comunicación. Y el trabajador acepta esa exclusión y en algunos casos es tan drástico que se autoexcluye. El trabajador se autoexcluye y dice, bueno, pues si el gerente a mí no me comunica, pues entonces yo solamente obedezco la orden, ¿no? Y a veces la orden es limitada, a veces la orden es incompleta, a veces la orden es incorrecta. Y si el trabajador lo puede corregir, no lo hace. A veces no lo hace porque no tiene confianza, porque muchas veces al tomar la iniciativa es regañado, es recluido otra vez a ese límite de autoexclusión. Entonces, creo que la desconfianza es algo muy antiguo, pero es parte de una cultura que se debe ir cambiando poco a poco. Es tiempo de dar por terminada esta tercera cápsula. Agradezco a nuestro invitado Anselmo García Pineda su presencia en este foro. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana, como siempre, con una nueva cápsula de Contexto Humano, consejos que convienen. Hasta entonces. Bienvenidos a Contexto Humano,
el espacio en donde hablamos de la gente y sus valores. Yo soy Angélica de la Vega, editora de IDC Online, y estamos cerrando la serie Motivación, Creencias y Psicología del Trabajador Mexicano. Le agradezco mucho a Anselmo García Pineda, colaborador de IDC y colaborador de la Organización Internacional del Trabajo, que nos acompaña a cerrar el tema. Gracias, Anselmo. Gracias, con mucho gusto. ¿Cómo es que los trabajadores mexicanos nos enfrentamos, o más bien no nos enfrentamos a los procesos de cambio? Creo que tiene que ver mucho con los temores. También otra vez debemos de recurrir a la historia de nuestra cultura, de nuestra psicología. Creo que hay que empezar a discutir los mitos, a discutir nuestras realidades, y una de ellas es la necesidad de cambio. Casi siempre es más importante sentirnos seguros, sentirnos estables, que sentirnos con la necesidad o el deseo de un cambio. Sin embargo, como todo deseo, tiene que ver con el concepto de comportamiento, de actitud. Y es curioso, pero aquella frase de que solo se cambia cuando se hace falta es muy ad hoc para nosotros, para los mexicanos, ¿sí? Casi nunca asumimos el compromiso o la iniciativa de cambiar porque queremos ver un nuevo horizonte, porque queremos ver una nueva relación, porque queremos vernos diferentes nosotros. Casi siempre asumimos el cambio por una presión, por una necesidad, a veces de sobrevivencia, lamentablemente. Entonces creo que aquí la motivación puede hacer mucho, porque si la motivación se trata de construir elementos que lleven a un comportamiento nuevo, podríamos entonces estar alimentando el cambio cotidianamente. Ocurre que en contra del cambio juegan las costumbres, juegan las resistencias, y las resistencias, bueno, se disfrazan de costumbres. ¿Por qué voy a cambiar si así me ha salido bien durante 5 años? No hace falta cambiarlo, ¿no? ¿Qué me asegura que ahora me va a salir bien? Y esa duda, esa incertidumbre de no aceptar el cambio, creo que tiene que ver con la inseguridad. Sería mucho mejor un trabajador que socializara su conocimiento, que hiciera que todos tuviéramos esas capacidades, esas competencias, que todos los trabajadores fueran hábiles, que todos los trabajadores convirtieran la habilidad en un conocimiento transferible, que permitiera, que invitara al cambio, buscar el cambio. Creo que no estamos educados para buscar el cambio, y creo que ahí la empresa puede hacer mucho. Habría que ponernos la meta de, como lo hicieron, en eso creo que sí hay que imitar a algunas otras naciones, educar para cambiar, educar para innovarnos siempre, educar para que siempre hagamos algo nuevo, y creo que los trabajadores mexicanos no estamos formados para eso. En el contexto de las empresas mexicanas, de los patrones y los trabajadores nacionales, ¿cuáles son las actitudes que consideramos reprobables dentro del ámbito laboral? Pero la actitud que más rechazo genera, que más repudio genera, es la actitud del chismoso. El trabajador chismoso o la trabajadora chismosa. Aquellos que murmuran medias verdades o que murmuran medias mentiras. Un chisme finalmente es eso, ¿no? Esa es la actitud más reprobable. Después viene la utilización del trabajo ajeno. Después ya vienen otras más comunes, como la mentira. Hay un gran rechazo a la mentira, una gran condena a la mentira, pero en menor medida. Después viene ya la falta de honradez. Contraparte a ello, lo bueno que aprecia un trabajador es el trabajo duro, el esfuerzo. Si yo hago un esfuerzo como trabajador y lo hago enfrente de otros compañeros, es una de las actitudes que más se aprecian. El esfuerzo, la honradez, el ser honrado, el ser responsable frente al sentido de afiliación, al equipo, al grupo. Es momento de dar por cerrada esta serie. Agradezco mucho a nuestro invitado Anselmo García Pineda habernos compartido sus conocimientos, su experiencia. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana con un nuevo tema en Contexto Humano, consejos que convienen. Hasta entonces.